Al igual que los lenguajes regulares son reconocidos por autómatas finitos, existen lenguajes que pueden ser reconocidos por autómatas de pila. Una gramática consiste en una colección de reglas de sustitución que están formados por una variable que es sustituida por variables y o terminales, y las terminales corresponden a el alfabeto del lenguaje. Entonces, una cadena de lenguaje va a estar conformada únicamente por terminales. Todos los strings del lenguaje constituyen la gramática de ese lenguaje. Vamos a tener una variable de inicio y desde ella se derivarán todas las cadenas válidas de ese lenguaje. Esas derivaciones se realizarán mediante secuencias de sustituciones y esas secuencias son conocidas como derivaciones. Veamos un simple ejemplo. Tenemos las siguientes reglas de derivación. Fíjense que tenemos a como variable, b como variable. A va a ser la variable de inicio. También vamos a definir que las terminales, en este caso, son el 0, el 1 y el numeral. Partiendo desde A, podemos hacer las siguientes derivaciones. Reemplazar A por 0 a 1. Luego, lo que podemos seguir derivando son únicamente las variables. En este caso, las terminales ya no se pueden derivar. Y vemos que A podemos derivarlo nuevamente en 0 a 1 y luego nuevamente derivar A por 0 a 1 y después podemos derivar a por B y finalmente B por el numeral. Otra derivación que podemos hacer es, partiendo de A, reemplazarlo por B y esta finalmente por numeral. Entonces, si generalizamos este lenguaje, podemos ver que corresponden a todas las cadenas que tienen n ceros seguidos por un numeral y luego por n unos, siendo que n puede ser mayor o igual a 0. Todos los strings que se pueden generar mediante derivación constituyen el lenguaje de la gramática. Si llamamos G1 a una gramática determinada, vamos a indicar a L de G1 como al lenguaje de ella gramática. Y vemos que cualquier lenguaje que pueda generarse por alguna gramática libre de contexto va a ser conocido o lo conoceremos como lenguaje libre de contexto. La definición formal de gramática libre de contexto es la siguiente. Es una cuatrotupla donde tenemos un set finito de variables, un set finito disjunto a B, es decir, una variable no puede ser terminal y viceversa, es un set finito de terminales, y R, que es un set finito de reglas. Cada una parte de una variable y termina en un string que puede estar compuesto de variables y o terminales. También tenemos que definir aquella que es la variable inicial del cual partirán todas las derivaciones que realicemos. Cuando definimos gramáticas, vamos a ver ciertas particularidades. Por ejemplo, si un string se puede derivar de dos o más maneras, diremos que ese es un string ambiguo dentro de la gramática. Y una gramática con al menos un string ambiguo, lo vamos a decir que es una gramática ambigua. Por ejemplo,
Si tenemos las siguientes reglas de derivación, de A podemos ir a 0B, o de A podemos ir a 0C1, o de A podemos ir a 1, y después tenemos que de B podemos ir a 0, 1, 0, 1, y que de C podemos ir a 0, A, 0. Vemos que podemos hacer la siguiente derivación de A a 0B y de 0B a 0, 0, 1, 0, 1. Y de igual forma podemos llegar a exactamente el mismo string haciendo la derivación siguiente de A a 0, C1 y es de esta a 0, 0, A, 0, 1 y finalmente 0, 0, 1, 0, 1. Entonces tenemos que este string es ambiguo y por lo tanto la gramática que representamos es ambigua. Uno de los usos que se le da en la cotidianidad, en la realidad, a los lenguajes libres de contexto, a las gramáticas libres de contexto, es, por ejemplo, la generación de compiladores de programas de lenguajes de computación. Y que haya una ambigüedad resulta un problema, porque implica que lo mismo lo podemos interpretar de dos formas diferentes. Por lo tanto, muchas veces queremos evitar gramáticas ambiguas. ¿Cuál es la importancia de los lenguajes libres de contexto o de las gramáticas libres de contexto? Bueno, ya dijimos, un lenguaje es libre de contexto si cumple con las reglas anteriores, pero al mismo tiempo se puede definir análogamente que es libre de contexto si y solo si existe un autómata finito de pila que lo reconoce. Entonces, por cómo definimos los autómatas finitos de pila y cómo vimos su relación con los autómatas finitos, vamos a ver que un lenguaje regular pertenece a los lenguajes libres de contexto. Pero los lenguajes libres de contexto van más allá de los lenguajes regulares. De hecho, en un video anterior vimos cómo mediante un autómata de pila podíamos reconocer un lenguaje que no era posible utilizando un autómata finito no determinístico o determinístico en sí es lo mismo. Es decir, que los lenguajes libres de contexto son más poderosos a nivel cómputo que los lenguajes regulares. Ahora, lo que podemos ver es que existen lenguajes que son, mejor dicho, que no son libres de contexto, son no libres de contexto. Y entonces estos no pueden ser reconocidos por un autómata de pila. Un ejemplo sería el siguiente: reconocer aquellas cadenas que están formadas por una sucesión de n símbolos A seguidos por igual cantidad de símbolos B y seguidos por igual cantidad de símbolos C, con n mayor o igual a 0. En este caso lo que ocurre es que la pila puede únicamente apilar y desapilar una única vez y en el orden en el que fue realizado. Por lo tanto, no tengo posibilidad de hacer ese conteo igual para los tres casos. En el caso que lo habíamos visto era que lo podíamos hacer para dos símbolos. Y eso era porque una vez apilaba y otra vez desapilaba. En definitiva, podemos determinar que los autómatas de pila tienen el mismo nivel de cómputo o son similares, equivalentes a las gramáticas libres de contexto, a los lenguajes libres de contexto,
que son computacionalmente más poderosos que los autómatas finitos, determinísticos o no determinísticos, que son equivalentes a los lenguajes regulares. Y también vemos que existen lenguajes que ninguno de estos puede reconocer. Estos tipos de lenguajes los analizaremos en próximos videos.